Muchísimas gracias, Loli. Gracias por este espacio y bueno, bienvenidos a todos los que están en la sala. Me dicen que se escucha un ruido de fondo. Albita me dice que se escucha como un pito. No sé si es ella sola o hay alguien más. Sí se escucha, ok. Todo bien. Listo. Podemos pasar a la siguiente. Ok, vamos a empezar con un poquito acerca de lo que es una historia que contar. ¿Y por qué yo hice esta presentación? Porque la dividí como estos factores importantes. Una, porque les cuento la historia de que después de adulta, pues yo supe que todos los síntomas que yo tenía de chiquita, pues se atribuía a un déficit de atención y a hiperactividad. Quizás cuando estábamos muy pequeños, pues todo se atribuía a que era flojera, a que no se querían hacer las tareas, a que tenía hormigas en el cuerpo y no me podía quedar tranquila, ¿ok? Y aprendí a vivir con eso. Realmente el déficit de atención no se cura, ¿ok? Porque hay gente que sí se cura, no se cura, pero aprendes a vivir con ello. Parte de esta historia también es que por muchos años he sido docente y a medida que pasaban los años, pues me daba cuenta que existían más niñitos con hiperactividad, con inatención, con Asperger, con autismo. Si bien es cierto, yo no tengo la licencia de trabajar con niños con alguna habilidad distinta, como se le llama, sí tuve la posibilidad de conocer de manera particular casos muy especiales de Asperger y casos especiales de autismo. ¿Ok? Para nadie es un secreto que cuando te dan un diagnóstico, y a veces no tienes diagnóstico, y tengan en cuenta la palabra no diagnóstico, porque eso es parte también de mi historia y con mis hijos, pasamos por un proceso importante y ese proceso importante tiene muchísimas fases. Podemos pasar a la siguiente, Loli, por favor. Ok, cuando te dicen que tu hijo tiene determinado diagnóstico, ¿ok? Es un impacto a nivel socioemocional donde primero hay un shock, donde no entendemos qué es lo que está pasando, donde no esperábamos ese diagnóstico. Luego pasas por un proceso de negación, esto no me puede estar pasando a mí, qué fue lo que hice mal, qué fue lo que en mi organismo no funcionó. Luego pasamos por un proceso de duelo cuando tenemos algunos diagnósticos que sabemos que de alguna forma nuestros hijos no van a ser entre lo que uno cabe normales, ¿ok? Pasas por un proceso de aceptación y por último viene un proceso de aprendizaje. Esto es un proceso estos diagnósticos son un proceso que atañen a todo el grupo familiar, ¿ok? No es fácil cuando te dan un diagnóstico porque hay una impronta a nivel emocional y a nivel corporal. Pero la buena noticia de todo este proceso es que los aceites nos pueden ayudar de alguna manera. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Y cómo nos ayudan los aceites esenciales? Sé que aquí hay personas nuevas, porque hubo invitados nuevos, y vamos a hablarles acerca de qué son los aceites esenciales y por qué nos puede ayudar en estos eventos donde nosotros tenemos un diagnóstico, donde nuestra familia se sumerge en esa problemática y aprendes a vivir con esta sintomatología o con este diagnóstico. Primero, pasamos a la siguiente, porfa. Los compuestos de aceites esenciales son compuestos orgánicos, que son volátiles, por eso es que es un olor particular y se va muy rápido. Moléculas orgánicas que tienen funciones reproductoras, protectoras y regeneradoras. Hay más de 3.000 variedades, son extraídos de tallos, raíces, semillas, flores, cortezas y partes de planta. Pasamos a la siguiente. Su efectividad dentro de nuestro organismo son 28 segundos, llega a nuestro cerebro, de 2 a 3 minutos llega al torrente sanguíneo y de 20 a 30 minutos va por todo el cuerpo.
Ahora bien, ¿en qué sistemas impacta nuestros aceites esenciales? Vamos a los siguientes, porfa. Ok, el apoyo específico va en todos los sistemas que componen nuestro cuerpo. Sistema límbico, endocrino, respiratorio, inmunológico, urinario, reproductivo, digestivo, circulatorio, esquelético, muscular y sistema nervioso central. Que estas tres afecciones o estas tres habilidades distintas tienen que ver muchísimo con el sistema musculoesquelético y el sistema nervioso central. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué nos impactan estos aceites esenciales? Porque los aceites esenciales son los que tienen la frecuencia vibratoria más alta de la naturaleza e incluso son las más altas aún que las plantas donde la hayan extraído. ¿Y cómo o qué quiere decir lo que es frecuencia vibratoria? Si nos vamos un poquito a la historia, vamos a la siguiente, por favor. Albert Einstein decía que todo en esta vida es vibración, es decir, todo en esta vida es energía. Y hablábamos de un 99.99% del universo está compuesto de energía y el 0.1% está compuesto de materias y partículas. Por eso, hoy la física cuántica nos habla de lo que es la onda y la partícula. Y no en vano tenemos que estar pendientes y tener presente lo que es la onda, más no la partícula, porque somos gente que somos personas que vibramos, que estamos en energía. Por eso es que cuando a ti se te acerca a alguien, tú puedes decir, esa persona me gusta, esa persona me cae mal, hay algo que no me cuadra en esa persona, porque tú estás mandando una información energética, ¿ok? Y esa información energética cuando viene, ¿ok? Hablada en ondas o en frecuencia, vamos a ver qué es una frecuencia. Pasamos a la siguiente, por favor. La frecuencia vibratoria o lo que es la frecuencia ondulatoria es el espacio que existe entre una y otro punto de energía. Cuanto mayor es la frecuencia vibratoria o la onda vibratoria, mayor es la calidad de nuestra salud. Se incrementa nuestro sistema inmunológico, se incrementa nuestro espacio de contacto, estamos en constante coherencia, podemos pensar de mejor manera. La siguiente nos dice, por favor la siguiente, la alta frecuencia vibratoria de los aceites eleva la vibración de los individuos. Y qué cosa tan maravillosa tenemos que a través de tres formas de poder introducir a nuestro cuerpo los aceites esenciales incrementan inmediatamente el estado de ánimo o la frecuencia en la que esté vibrando nuestro cuerpo. Es decir, incluso con solo inhalar un aceite esencial podemos aumentar nuestra frecuencia vibratoria. Y se hizo hace un tiempo un experimento donde colocaron a las personas, a una a tomar café y la otra no tenía nada en su tarro de café, sino simplemente agua. ¿Ok? Y a esta persona que tomó el café inmediatamente le bajó la frecuencia vibratoria y la persona que no tenía absolutamente nada le dieron le dieron aceite esencial y se incrementó la frecuencia vibratoria. Otro experimento que se realizó con el doctor Tainio, hablaba de lo que son los pensamientos y decía que los pensamientos negativos bajaban en 12 megahercios, el estado vibratorio del cuerpo. Y por eso pedían prestar atención a lo que son los pensamientos. Pasamos a la siguiente, por favor. Si nosotros queremos tener un cuerpo sano, la frecuencia vibratoria del cerebro está entre 80 y 82 MHz. ¿Por qué le hago esta
esta imagen y les digo, porque muchísimo nos va a ayudar en estos diagnósticos el tener buenos aceites y protocolos para generar calidad de vida en estas personas que están diagnosticadas. Entonces, un cuerpo saludable tiene entre 62, creo que es la anterior, Loli. Un cuerpo saludable está entre 62 y 68 megahertz. ¿Ok? Cuando nosotros comenzamos una gripe, ¿ok? Común y corriente, bajamos nuestra frecuencia vibratoria a 58, 56 megahertz. Ahora, ¿qué es el megahertz? Es una función de la medición de cuánto vibra una molécula, un millón de veces por segundo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos cáncer, que estamos muy cercanos a la muerte, tenemos 42 megahercios y la muerte nos acompasa a 20 megahercios. Pero la buena noticia de todo esto, ¿ok? Es que los aceites esenciales tienen la frecuencia vibratoria más alta de la naturaleza. Pasamos a la siguiente, por favor. Y tenemos lo que es la rosa con 320 MHz, el helicriso, el incienso, la ravintsara, la lavanda, ¿ok? Que todos aumentan nuestra frecuencia vibratoria, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo trabajamos cuando tenemos, por ejemplo, un caso de autismo? Pasamos a la siguiente, por favor. Bien. El autismo se le conoce como el trastorno, el TEA, trastorno de espectro autista, es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y durante toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. ¿De dónde proviene el autismo? Todavía no se sabe. Hay múltiples teorías y una de las que es más acertada se dice que es un proceso multifactorial. ¿Ok? Se ha incrementado muchísimo las estadísticas de autismo a nivel mundial y se dice que de cada 160 niños existe un niño autista. El autismo se puede definir o lo podemos diagnosticar en los primeros 3 a 5 años, porque tienen características muy particulares. Son niños que no hacen contacto visual, que tienen un movimiento pendular hacia adelante o hacia atrás, tienen un movimiento de aleteo, el lenguaje es poco, ¿ok? Son generalmente irritables, y dependiendo de cómo es su espectro, si es de alto funcionamiento o bajo funcionamiento, pues habrán algunas características particulares. Y dentro de este espectro de autismo entra también el Asperger, pero que hay diferencias entre estos dos y ya la vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué protocolos podemos utilizar cuando estamos en autismo o en Asperger? Primero, utilizar el aceite de limón. La anterior, por favor. Primero, utilizar el aceite de limón. Si son niñitos pequeños, aplicarlo en planta de los pies, ¿ok? O en la columna. La mezcla de Sendocrine, que también los ayuda en planta de los pies. Si él después más grande lo puede tomar, pues muchísimo mejor. ¿Ok? Y se acostumbra también a utilizar el aceite de cilantro, porque hay reportes donde el aceite de cilantro es maravilloso para eliminar metales pesados, sobre todo cuando hay procesos de vacunación. Y cuando existen procesos de vacunación, se les pide que se utilicen durante 2 semanas aproximadamente en planta de los pies el aceite de cilantro. Ahora bien, el síndrome de Asperger. ¿Ok? Si bien entra en el espectro autista, tenemos unas características principales. Pasamos a la siguiente, por favor. Primero, el Asperger no se determina a temprana edad, se determina a una edad mayor, a los 5, a los 7, 10 años. ¿Por qué? Porque hay unas conductas muy particulares. Y hay neuropsicólogos o neuropediatras que atribuyen tener todas las características que tiene un Asperger o todas las características que tiene un autista para poder diagnosticarlos como tal. Dentro de esas características del Asperger, primero es que son muy analíticos, generalmente son objetivos,
son honestos, tienen una memoria extraordinaria, un vocabulario extraordinario, son normalmente monótonos en el tono de voz, suelen apegarse a un objeto o a un tema, ¿ok? Y normalmente vemos esos niños que les encantan los dinosaurios y les encanta, por ejemplo, Greta, que es esta niñita que está ahorita con el problema climático, es un ejemplo claro de Asperger, donde se aprenden de tal manera o aprenden de un tema que son maravillosos a la hora de conversar en ese tema. También le falta conocimiento sobre límites de normas sociales, ¿sí? Falta de empatía, generalmente no hacen mucho contacto visual, suelen ser muy perfeccionistas y también suelen ser sensibles a detalles e irritables. Comúnmente son más los niños que las niñas con el síndrome de Asperger. Y por supuesto tienen una inteligencia por encima del promedio. Tienen un coeficiente intelectual bastante bueno y pueden salir airosos o en campos de programación de informática y de ciencia, son extraordinarios. ¿Ok? Otra cosa interesante es que pueden molestarle en ambos casos el ruido y la sensibilidad, o sea, no les gusta en muchos casos ser tocados. Tienen que ir de poco a poco haciendo el contacto físico. A la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se recomienda en alimentación y eliminación? En alimentación, muchísimas proteínas, vegetales y frutas. Sobre todo frutos antioxidantes que ayudan muchísimo al envejecimiento, antienvejecimiento celular. Se utiliza el omega 2, ¿ok? Que son unas cápsulas maravillosas, que son masticables, tienen un sabor divino. Tienen la vitamina B6 a la 12 o A2Z, ¿ok? La biotina y el PBACIS, que son probióticos que tienen un sabor como a fresa o a patilla y son muy, muy ricos para aumentar la flora intestinal que tienen nuestros niños de una manera equilibrada. ¿Qué es lo recomendable ante esta situación? ¿Qué debemos eliminar? Los azúcares, los procesados, los colores artificiales, en algunos casos lácteos o la caseína, específicamente proteína de la leche, y en algunos casos también el gluten, ¿ok? Que son derivados de trigo y generalmente se pueden ayudar con tortitas de maíz o harina de maíz precocida que también la toleran bastante bien. Eso con referencia un poco al tratamiento que pudiésemos tener de manera complementaria con doTERRA. Ahora, una rutina tanto para Asperger como para autismo. Pasamos a la siguiente, por favor. En la mañana podemos utilizar de manera tópica el Balance, ¿ok? Que en la planta de los pies se lo podemos colocar. De forma aromática podemos tener el Motivate, ¿sí? Y en forma interna, si el niño tiene la capacidad ahorita de tomarse el limón, la gotita de limón en medio vaso de agua, pues se la damos. Y los omegas podemos dárselo en el desayuno. Por la tarde, ok, tipo mediodía, el incienso, una gota en medio de la cabeza, ok, y en la base de la nuca también. Recordemos que el incienso es el rey de los aceites y es uno de los aceites que generan regeneración celular y trabaja muy bien a nivel de cerebro. Una gota debajo de la lengua y en la planta de los pies. Y por la noche podemos utilizar el Serenity en planta de los pies y en el difusor Patchouli, vetiver, manzanilla, manzanilla romana, cedro, lavanda y un sobrecito de PBACIS. ¿Ok? Porque si se lo damos en la mañana los omegas, no le mezclamos los probióticos, sino se lo damos por la noche. ¿Sí? Hay ciertos olores que pueden molestar a nuestros niños. Y una de las cosas que yo llegué a hacer en un momento determinado es que si tenía 3 aromas, pues le pedía que oliera cuál de esos aromas con él se identificaba y se sentía bien para irlo aproximando
a lo que es la aromaterapia e irlo aproximando también a lo que era el contacto físico. ¿Ok? Normalmente eso lo enseñamos con las mamás y poco a poco el niño va tolerando, ¿ok? Ese contacto físico y ese olor. Pasamos a la siguiente, por favor. Si estamos trabajando procesos de concentración, ¿ok? Y ahí meto también la parte de déficit de atención, ¿ok? La concentración podemos utilizar 15 minutos antes de comenzar la actividad que vayan a hacer, aplicar Intune o Thinker. Thinker es uno de los protocolos que viene ahora infantiles, que es maravilloso, pero cualquiera de los dos nos sirve. Y lo colocamos en la frente, en las sienes, en la nuca y también en el difusor. ¿Ok? Aparte, en el difusor podemos utilizar vetiver, romero, sándalo y menta. Y se ha comprobado estudios de investigación que el vetiver ayuda muchísimo en el rendimiento y concentración escolar. Aquellos niños con estas dificultades que han utilizado el vetiver rinden mucho mejor, se centran mucho más rápido y culminan más rápido las actividades. Si hay procesos emocionales, porque pueden haber aparición de irritabilidad, ¿ok? Podemos aplicar en muñecas Calmer y Balance, ¿ok? Y también la técnica de Aromatosh, siempre y cuando el niño logre dejarse aplicar toda la técnica completa. Ahora bien, déficit de atención, a la siguiente, por favor, e hiperactividad o TDAH. Existe la inatención, que lo podemos dividir en tres: la inatención, dificultad para concentrarse, seguir instrucciones y terminar tareas. ¿Ok? También tenemos el hiperactivo impulsivo, que siempre en movimiento, charla demasiado, interrumpe las clases. ¿Ok? Es un niño que no sabe quedarse quieto. Y el combinado, que podemos tener síntomas tanto de inatención, ¿ok? Como de hiperactividad y con impulsividad. Y adicionalmente yo pudiese añadirles también no solamente impulsividad, sino oposicionismo, también desafiante, ¿ok? Donde en las normas cuesta llevarlas a término. Pasamos a la siguiente. ¿Qué podemos utilizar con el déficit de atención, con la hiperactividad? Hay varios aceites que podemos echar mano y todos pueden ser aplicados, si son niñitos, aplicados e inhalados. Y en algunos casos pueden ser de manera interna. La menta mejora el estado de alerta si vemos un niño que está somnoliento, que está inatento, que le cuesta prestar atención. El ylang ylang es conocido también como sus propiedades relajantes. Si tenemos un niño que está sumamente hiperactivo, el ylang ylang en la planta de los pies y en las zonas pulsátiles ayuda muchísimo. El incienso, pues valorado por inducir sentimientos de paz, mente y calma y también conexión neuronal. La bergamota puede ayudar a reducción de sentimientos de estrés y ansiedad. Recordemos que los niñitos con déficit de atención, con hiperactividad, con Asperger, pueden ser irritables y se pueden estresar muchísimo. ¿Ok? A veces si no escuchan, si no te llevan el hilo de la clase, y se lo digo por experiencia, tuve un caso donde el niñito no podía llevar y los gritos que pegaban del estrés era bastante fuertes y él solamente se calmaba cuando tú le podías poner la mano en el cuerpo y decir, calma, todo va a pasar, le dabas un aroma, porque yo siempre tuve en clase aromas para el difusor que tenía en ese momento y eso me producía mucha tranquilidad en clase. ¿Ok? El eucalipto puede aliviar el agotamiento mental. Hay veces que vemos a estos niños que están cansados, que no producen el rendimiento adecuado, pues el eucalipto es un estimulante del flujo sanguíneo al cerebro. El limón también, como todos los cítricos, mejora el estado de ánimo y previene arrebatos emocionales, o sea, arranques de rabietas. El Intune y el Thinker, enfoque y concentración. El vetiver aumenta el rendimiento cognitivo.
el romero mejora el rendimiento y la lavanda mejora la calidad de sueño. Eso es importantísimo. Hay niños que no duermen por esa misma hiperactividad. Una de las cosas que estamos acostumbrados a escuchar con la medicina tradicional es que si estos niños tienen alguna dificultad, hay que medicarlos. Y normalmente lo medicamos con un medicamento que se llama Ritalin, que los apacigua. Pero yo la recomendación que siempre le doy, por supuesto siempre llevado de la mano del médico, es que agotemos todo lo que son terapias complementarias para mejorar la calidad de vida del estudiante y la calidad de vida familiar. Entre esas terapias que podemos manejar la gimnasia cerebral, podemos manejar eh, la música neuroreconectiva y por supuesto los aceites esenciales. A mí jamás me medicaron, yo tuve una mamá que afortunadamente dentro del poco conocimiento que tenía, ella siempre me daba a oler ciertas fragancias que me tranquilizaban, ¿ok? Y hoy por hoy es lo que hago. El déficit de atención, están frente a una persona que tiene déficit de atención, que tiene hiperactividad, pero a medida que tú vas creciendo, esto va madurando y que si hay técnicas complementarias e integrativas que podemos utilizar, podemos echar manos de ellas y que el último recurso sea medicación tradicional, porque siempre hay efectos secundarios. Pero cuando yo les hablaba un poco de esta historia que me ha tocado vivir y gracias a Dios la he vivido en esos 25 años que estuve en el aula de clase, pasamos a la siguiente. Una de las cosas maravillosas que puedo recomendarles, y ya les voy a decir por qué la historia, es el kit de infantil que se puede utilizar desde los 0 años, o sea, 0 meses, hasta los 10 años aproximadamente. Y son 6 aceites que podemos combinar. El Calmer, que se utiliza para las emociones alborotadas y necesita calma y descanso, que es lo más parecido a Serenity y Consuelo. El Thinker, mezcla del pensador, ¿okay? El pensador sirve para la concentración, mejorar el rendimiento, y pueden utilizar el Intune también. El Rescue es la mezcla del rescate, que es como la equivalencia un poco a lo que es el Deep Blue, y es muy suave y es cuando tengo molestias físicas, dolores para el crecimiento, me he maltratado, es una alternativa maravillosa. El Stronger es una mezcla protectora que te ayuda al sistema inmunológico y hace las veces de Longer. ¿Okay? El Brave, que es la mezcla del coraje, es equivalente al Motivate. Cuando vemos que nuestros niñitos tienen frustraciones al logro, que no pueden llegar a esa meta, que les cuesta muchísimo, eso mejora su autoestima, su confianza, los centra y ayuda a manejar episodios de estrés. Y el steady es la mezcla de los pies, mezcla de pies en el suelo, o sea, aterrizar a la persona cuando cuando el niñito está como muy disperso, muy distraído, ok, es el equivalente al balance. Y te centra cuando te sientes frustrado, irritable, y ahí es como un consuelo emocional cuando hay un llanto por esa frustración. Pero como les decía, esto era una historia que contar y qué bueno cuando tenemos diagnóstico, pero también qué bueno cuando no tenemos diagnóstico. Y paso a la siguiente. ¿Cómo ayudamos a los padres de familia en este proceso? Se presentan en estos procesos, ¿ok? Que los papás tienen ansiedad, miedo, rabia, pasan por todas esas emociones que en un momento determinado pues pueden sobrepasarnos. Entonces, para el grupo familiar que está viviendo este proceso, que está comenzando a comprenderlo, que está en ese proceso de duelo y en ese proceso de rabia, pues podemos utilizar, pasamos a la siguiente, ansiedad, la manzanilla, la bergamota, el limón, la naranja, el geranio, el romero, el incienso, el ylang ylang, el vetiver, el neroli y la albahaca. Si tenemos ira y rabia porque pasamos por ese proceso también de no saber qué hacer, por qué me tocó esto a mí, qué fue lo que funcionó mal en mi sistema o en el sistema de mi pareja,
pues podemos utilizar la siguiente, por favor: limón, balance, que es la mezcla estabilizadora, el forgive como mezcla de perdón, jengibre, consuelo, helichrysum, salvia, tomillo y cardamomo. La siguiente, también pasamos por el miedo, porque desconocemos la situación, desconocemos el diagnóstico, nos comenzamos a enfrentar a algo que no sabemos ni siquiera y no lo entendemos y ni siquiera sabemos de dónde proviene, pero que está presente. Y entonces cuando hay ese proceso de miedo podemos utilizar el cedro, el serenity, el juniper berry, citrus bliss, vetiver, mezcla tranquilizante de peace, el balance, el sándalo y la canela. Por supuesto, en momentos de duelo y tristeza, porque vamos a pasar, y ya les voy a explicar, sobre todo cuando hay una incertidumbre de qué le va a pasar, cómo va a vivir, cómo será en unos años, vamos a pasar por un proceso de tristeza y duelo. ¿Ok? Y en ese momento, pasamos a la siguiente, por favor. En ese momento de tristeza, podemos utilizar citrus bliss, naranja, elevation, sheer, bergamota, eucalipto, menta, melisa, motivate, adaptative, mandarina e ylang ylang. La siguiente, por favor. Y esta es mi historia. Tengo 2 hijos, mi hija chiquita, sin diagnóstico, cayó en coma al mes de nacida, sin probabilidades de vivir 24 horas y sin probabilidades de saber si sobrevivía. Solo lo único que sé es que tuvo una lesión en el hemisferio izquierdo, afectó su madurez prefrontal, produciendo impulsividad, irritabilidad, retraso en su motricidad fina. Pero es tanto el amor que uno le tiene a los hijos, que uno aprende a vivir un día a la vez. De 24 horas que le daban de vida, hoy ya lleva 10 años conmigo. Y agradecida por todo este espacio de haber vivido, porque no cambiaría absolutamente nada, porque soy la persona que soy gracias a estas experiencias. Y mi hijo mayor, diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad e irritabilidad prefrontal a la edad de los 4 años. Hoy por hoy tiene 13 años. Los aceites esenciales son unos aliados para ello. Saben respirar, saben autocontrolarse, saben generar estados de bienestar y pueden decir: hemos vivido con diagnóstico, hemos vivido sin diagnóstico y hemos vivido un día a la vez. Esta es mi historia personal y por eso les digo que todo lo que pasa en esta vida es por algo. Pasamos a la siguiente. Y puedo reflexionar y hacer un cierre chiquito con esto. Tienes el soplo de Dios en tus manos, quizá la mejor creación que ha podido tener el Señor de los cielos. Ten la plena certeza que la fe es la capacidad de ver lo invisible, tocar lo intangible y lograr lo imposible. La última palabra la tiene el Señor de allá arriba, así que agradece lo que tienes, el aprendizaje que estás teniendo y piensa cómo quieres trascender. Vive un día a la vez. Muchísimas gracias y como siempre les digo, Dios los guarde y los bendiga siempre.